A continuación tenemos which y which. Witch, la primera con T, se refiere a una persona que es una bruja con la T. Bewitch significa cuál. Una forma en la que yo me memorizo esto un poco es asociándolo con las formas de preguntar cosas, por ejemplo, how, what, who. Estas llevan H. Entonces asocio which con lo que significa cuál, para no confundirme. Siguiente tenemos algo que escuché le pasó a una persona que fue muy vergonzoso. Esta primera sí se pronuncia gay y la segunda es guy con la A. Normalmente la U en inglés se pronuncia como una A en ciertas palabras. ¿Qué pasó? Que en esta situación que supe, una persona había estado saludando a un grupo de personas, no sé si en el trabajo o en cierta situación, eh, diciéndoles, hey, hey, hola a todos muchachos, ¿cómo están muchachos? Eh, esta palabra guy quiere decir muchachos. Entonces, la persona de este ejemplo había estado usando esta palabra por mucho tiempo. Hey gays, ¿cómo están gays? Sí, este de acá es una palabra que significa en realidad gozo, pero al pasar de los años se convirtió en una palabra para asociarlo con las personas homosexuales. Entonces, a personas que tienen la tendencia por el mismo sexo se las conoce, como ustedes saben, como gay. Pero en realidad esa palabra tiene un origen que a veces todavía se escucha, asociada con felicidad. Pero bueno, entonces mucho cuidado con eso que les puede generar confusión. Al menos yo fue que escuché esto de un ejemplo hace un tiempo y me llamó la atención. Siguiente tenemos una par de palabras que se parecen mucho. Deft con la T y def con la F. Deft con la T quiere decir diestro. Alguien que es diestro haciendo algo. Normalmente con las manos es un buen ejemplo. ¿Sí? Deft hands, por ejemplo. Manos diestras. Alguien que puede jugar, por ejemplo, con las barajas, manos diestras. Pero deaf con una F es sordo. Sordo. La pronunciación es muy cercana, ¿no? Deft, deaf. Siguiente tenemos indict e indict. Muy parecidas a las palabras, pero totalmente diferente significado. Indict, en este caso aquí, lo podemos ver en el diccionario, quiere decir escribir, componer. ¿Sí? Wondrous Tale of the Lord, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo. He indicts. Él escribe cuentos fabulosos de nuestro Señor. Pero indict en esta otra escritura quiere decir una acusación. ¿Sí? Por ejemplo, he's been indicted, y es un verbo, ¿no? Indicted of theft. Sí, de robo. Entonces, ten mucho cuidado con estas dos palabras, ¿no? Muy parecidas. En la siguiente parte tenemos critique. Este de acá, critique. Y este de acá es critic. ¿Sí? Critic es una persona que critica. Hace una crítica a un crítico por ejemplo, de arte. Art critic, por ejemplo.
Y esta persona puede hacer una crítica a algo. ¿Sí? He critiques. Puede ser. The artist critiques the film. Critiques. Critique. Critic. ¿Sí? Entonces tener cuidado con esas diferencias. Sheep, la primera, se refiere al significado de un barco. Sheep. Y la I es un poco corta, ¿no? Sheep. El de acá significa oveja. Y la I es extendida un poquito. Sheep. Sí, hay muchas palabras que son así. Por ejemplo, slip. Sleep. ¿Sí? Resbalar. Dormir. ¿Sí? Palabras diferentes. Pues tener cuidado con esta I. Es un poco cortante. Ship. Y sheep. Incluso la I es no pronunciada tan acentuada. Es no sheep, no, sino ship, como un poquito como una E. Ship. Y sheep. Ship. Sheep. Tenemos dos pronunciaciones para este de aquí, que puede ser live, ¿sí? Vivir, pero también puede ser live, de un adjetivo. Por ejemplo, a live concert. Live concert. Concierto en vivo. Pero como un verbo puede ser I live in, ¿sí? Y un sustantivo es live, con la F, ¿sí? Entonces estamos aprendiendo hasta ahora que esta palabra con V tiene dos pronunciaciones, si es que es un verbo o un adjetivo, live o life. Y este de acá es life, la vida, ¿sí? The life of a young man, la vida de un hombre joven, por ejemplo, ¿no? Siguiente, muy parecido a lo que les acabo de indicar. Esta W se extiende un poquito, pero les quiero dar a conocer este ejemplo porque me encontré con un amigo que estábamos en el momento de un almuerzo y él me hacía el comentario de cómo le parece un poco confuso cuando la gente extranjera trata de pronunciar estas palabras, la palabra comida y confunden con la palabra pie. Entonces a él le causaba un poco de gracia, un poco de descontento de escuchar esa palabra. Entonces, tiene que ser muy diferenciado esto cuando pronuncian. Aquí la primera, pie, esto quiere decir pie, es foot. Les aconsejo que lo pronuncien así, foot, con la T al final. Foot. Foot. ¿Sí? Y este de acá es food. Entonces, como se pueden dar cuenta, de pronto aquí pueden pronunciar un poco más corto con la U. Foot. Foot. Para pie. Y para comida pueden decir food, 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 food. Alargando la O, ¿no? Food, food, food. Entonces, veamos este ejemplo. Vamos a decir, vamos a decir, what is the food for today?
es la comida para hoy? ¿Cuál es la comida para hoy? Entonces, si usted dice, escuche un momento. What is the food for today? What's the food for today? Sí, está como que pronunciando de esta forma. ¿Cuál es el pie para hoy? What is the food for today? Entonces hay que ser un poco más, tratar de ser un poco más claro. Okay, what is the food for today? Food for today. What is the food for today? ¿Sí? Espero eso les ayude un poco. Vamos a ver las siguientes palabras. Descend, descend y descent. Descent. ¿Sí? Lo podemos ver acá en nuestro sitio web de ayuda. Descent. Descent. ¿Sí? Con la T, descent quiere decir que no se está de acuerdo en algo. Discrepar. ¿Sí? Es un verbo. Dissent. I dissent you. I dissent you. No estoy de acuerdo. ¿Ves acá? Descend es descender. Y como cuando uno en una montaña desciende. I descend es un verbo. I descended yesterday, por ejemplo. Descendí ayer de la montaña, por ejemplo. I descended yesterday. Y digamos que es un alpinista, él se encuentra con un amigo. Hey, ¿cuándo viniste? I descended yesterday. Y en cambio, descent con una T es el descenso. Entonces, digamos que aquí la persona 1 dice I descended yesterday. La persona B dice how was the descent? El descenso, ¿cómo fue? Persona A dice was okay. I'm tired though. Aunque esté cansado. ¿Sí? Entonces se debe tener cuidado con eso, ¿no? La pronunciación es muy, muy cercana y se puede confundir con la escritura. Siguiente, crutch, 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 crutch. Veamos si hay una pequeña diferencia en la pronunciación. Crutch. Crutch. Y esta creo que es un poco más pronunciada la O, crutch. Crotch. Sí, la O es un poco más pronunciada. Crutch. Es como una O y una A. Crutch. O una O no muy cerrada. Es medio difícil a veces tratar de expresar eso. Pero esta acá es con una O muy cerrada. Crutch. La pronunciación un poco más acentuada la O. Crutch. Y esta es no tan acentuada la O. Crutch. Crutch. Y crutch. Crutch quiere decir muleta. Con la U, muleta. Y con la O, esto quiere decir entrepierna. Es la parte genital de las personas. ¿Sí? Donde va el cierre del pantalón, por ejemplo, es el área de la entrepierna. Aquí, crotch. Crotch. Y crotch. La forma de memorizarse, ustedes tienen que buscarse algún método. Por ejemplo, yo aquí la U me imagino que son las muletas. La U. Y así es como lo he memorizado y no me confundo. Porque se puede confundir cuando uno lo quiere escribir, sobre todo. ¿Cómo se escribe? ¿Con la U o con la O? Y es totalmente diferente, ¿no? Siguiente, tenemos suit y sweet. Me di cuenta hace un tiempo que estaba en un trabajo mío. Estaba escribiendo en un email,
Por ejemplo, quería saber, sir, which is your suite? Y estaba poniendo así. ¿Se imaginan? Estaba trabajando por una compañía y tenía que saber dónde estaba la suite. Y yo estaba preguntando, ¿dónde está su traje? ¿Cuál es su traje? Podemos arreglar la pregunta aquí un poco más extensa. Which is your suite number? Es lo que yo quería preguntar. Y le estaba preguntando él cuál es el número de su terno. En realidad quería preguntar cuál es el número de la suite. Pero gracias a... Afortunadamente me di cuenta y no lo envié al correo así, sino de la forma correcta. Suite. Siguiente tenemos bandana, bandana y bandera, bandera. Puede ser también pronunciado como bandera, vendetta, con una T un poco más acentuada. Bandana es una pañoleta que se pone en la cabeza, bandana. Por ejemplo, los motociclistas utilizan una bandana. Y la pronunciación es como tal como lo estoy diciendo, ¿no? Con la A, bandana. Y este de acá es también casi como está escrito, bandera. Bandera. Bandera es una disputa entre familias. Normalmente en las películas ustedes van a escuchar que dicen, this is not your personal bandera. Y están que pelean ahí. Esta no es tu disputa personal. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso de ahí. Siguiente tenemos join y joint. Join es el verbo y joint es el sustantivo. Muy sencillo aquí. I'm joining these two pieces, por ejemplo. Y this is the joint. Por ejemplo, the joint my body, de mi cuerpo. ¿Sí? Sigamos entonces acá. Siguiente tenemos chum y chump. Chum y chump. Estas palabras son muy parecidas a pronunciación, pero la una quiere decir amigo. La persona, cuando una persona quiere ser amigable con otro, le dice, hey, chum, it's been a while. Hey, amigo. Pero tengan cuidado de no decir, hey, chump. O escribir lo peor, chump. What's up, chump? ¿Sí? Porque ahí tiene que acentuar la P cuando pronuncia, chump. Chump quiere decir tonto. Sí, tonto. Esto no está bien. Este es correcto. A no ser que le quiera insultar a la persona, pues adelante, dígale chump. Entonces, mal. Si usted quiere decirlo como insulto, pues está bien. Aquí decidí colocar esta palabra porque es muy... a veces me ha generado confusión cuando quiero decir oído y de pronto lo escribo así. Pues no sé si a ustedes les pasa eso, pero quise ponerlo aquí y de pronto no es una palabra de tanta significancia, pero hear es escuchar, es un verbo. Y ear es el oído humano, ¿sí? Entonces, a mí me ha generado a veces confusión a ratos cuando lo quiero escribir o cuando lo quiero usar en una oración me ha pasado. Le digo, por ejemplo, he dicho a veces, did you hear that? Y después tengo que volver a decir, did you hear that? ¿Sí? Entonces, este de aquí está mal. Está usando el oído. El oído. En realidad es así. Did you hear that? Oh, perdón. Así. Here.
Es que el tiempo pasado de hear es heard. Es el tiempo pasado de el tiempo pasado de escuchar es heard. Entonces eso también me genera un poco de confusión a veces. ¿Sí? Ok. Siguiente, vamos a ver. Tenemos fair y fair. Ambas se pronuncian igual, fair y fair. Pero sí me ha generado confusión cuando quiero decir, hey, that's not fair. O por ejemplo, en un trabajo yo a veces he dicho, yeah, that's fair. Yeah, that's fair. Fair. Pero a veces me he confundido como querido decir, lo he escrito fair. Y he tenido que buscar en el diccionario cómo se escribe. Fair quiere decir, con la AI, quiere decir justo, es algo justo. Ya, esto es algo justo. Pero fair, ARI, quiere decir tarifa. Y por ejemplo se va a usar en cuando, digamos, va a entrar a un museo, me preguntan información, excuse me, what's the fare? Y va a decir, es $40 o $4, lo que sea, ¿no? Entonces cuidado con eso. Aquí relay, este es relay, este es rely. Relay y rely. Relay quiere decir, como por ejemplo cuando se hace carrera de postas, carrera de relevos, es un relevo esto, relevar. O en electrónica también hay los relays. Un relay es una compuerta, ¿no? En electrónica. O un switch que abre y cierra, abre y cierra. Entonces tienen carrera de relevos, relevo, pero rely, la segunda palabra es confiar, confiar en alguien. Sí, I rely on you. Les voy a contar algo que me pasó cuando yo estuve llegado a Estados Unidos, apenas unos meses. Escribí un correo electrónico desde mi trabajo a mucha gente y lo puse así: I rely on you to bring these items. No es exactamente el correo que envié, pero es más o menos así, ¿no? 1, esto, 2, esto, 3, esto. Sí, más o menos el correo era así, pero comenzaba de esta forma: I rely on you to bring. Para mi sorpresa, como tenía que enviar a mucha gente, la secretaria me escribió como haciéndome un favor, en privado. Me respondió solo a mí en el correo, sin hacerme quedar mal. Y me escribió con rojo, me escribió algo así como, please see little correction for you. Algo así, ¿no? Como una corrección, por favor, mira. Una forma amigable. Y tenía un montón de rojos ese correo electrónico, en algunas partes, era una vergüenza. La gramática estaba mal. Y me acuerdo claramente que la primera fue este de aquí: I rely. Ella me puso con rojo esta palabra. Yo estaba diciendo, I relay on you. Yo les relevo que traigan estos elementos. Pero lo que en realidad quería decir es, confío en que van a traer los siguientes elementos. I rely on you to bring these elements, these items. Confío en que ustedes van a traer estos elementos. Era una tarea que tenían que hacer la gente que yo tenía que encontrar. Era para un curso que estaba por comenzar y ellos tenían que traer ciertas cosas. Entonces, sí me quedó eso de lección. Entonces tengan mucho cuidado con esa palabra, estas dos palabras.
siguientes dos palabras que a veces también me ha generado confusión en su pronunciación es revolting y revolving. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, cuando uno va a un hotel, en un hotel uno encuentra esas famosas puertas grandes que giran, una puerta giratoria. Entonces en un hotel uno encuentra lo que se llama a revolving door. Pero yo lo he pronunciado a veces como a revolting door. Y eso está mal, ¿no? Revolting quiere decir asqueroso. A no ser que la puerta esté sucia. Y usted va a decir, esta puerta es asquerosa. A revolting door. Pero si van a decir esto, yo le aconsejaría no usarlo porque es confuso. Lo que pueden decir es de esta forma tal vez. The door is nasty. It revolts me. Tal vez así lo usaría yo, no sé. Haciendo indicando de que la puerta está sucia o algo tiene. Y que por esta situación me causa asco. Revolting es asqueroso. Revolving, giratorio, ¿no? Revolting. Siguiente. Scared, scarred. Scared, scarred. Tomen en cuenta como solo una R cambia la situación. Aquí las pronunciaciones son diferentes, entonces aquí en realidad estos son verbos y los he puesto en tiempos pasados a propósito para que ustedes vean que solamente con una R es la diferencia del uno con el otro. La primera, scared, viene de, scared, viene de, scared quiere decir asustado, scare. Por ejemplo, I am scared, tengo miedo. Tiempo pasado, I was scared. ¿Sí? Y el otro es scarred, es una cicatriz. I have a scar. Y es así, es el verbo. ¿Sí? I have a scar. En este caso tengo una cicatriz. La cicatriz viene a ser el sustantivo en este caso. Pero ¿cómo lo usamos como verbo? Pues, por ejemplo, tal vez en español nos suena un poco raro la cicatriz, hacerlo como verbo. Pero en inglés es así. Hay muchas palabras que en español no tienen de pronto un buen sentido. En español, en inglés sí se puede utilizar esto como verbo. Le puedo decir, por ejemplo, yo fui cicatrizado. ¿Sí? Yo fui cicatrizado por un cuchillo, por ejemplo. I was scarred by a knife or with a knife long time ago. Sí, porque es una cicatriz que hace referencia a esto. Un tiempo anterior. Pero es así, scarred. Hay una regla que de pronto no se aplica siempre, pero les puede ayudar. Cuando se aumenta, se duplica la palabra, la consonante que tiene otra vez. Pues, no sé si ya lo mencioné antes, pero por ejemplo aquí en scar tiene consonante, verbo, consonante. Cuando se quiere aumentar el tiempo pasado o en este caso, como decirlo como tiempo pasado, se repite la última consonante porque tiene esto. Consonante, vocal, consonante. En cambio acá,
no se puede repetir la E porque es diferente, es vocal, consonante, vocal. ¿Sí? Entonces van a ver que sucede eso, por ejemplo, snob, ¿sí? Y snobbish, snobbish, aquí se aumenta la B, y tiene vocal, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Snob, snob, sí, snob es una persona que no le agrada a la gente, ¿sí? Siguiente vamos a ver roll y roll. Hace un tiempo estaba yo escribiendo eh, un correo electrónico y estaba yo diciéndole a la persona, era acerca de un trabajo, estaba diciendo que me gustaría ser tomado en cuenta para ese rol en el trabajo. Era como técnico, entonces yo quería el rol de técnico. Y casi envió el correo diciendo así: I would like to be considered for this role. Así. Y me di cuenta que lo estaba escribiendo mal. Roll con doble L quiere decir rollo. Y roll con E-L-I, con la L-E, quiere decir un rol, un desempeño de... eh, básicamente el rol que uno desempeña en una función, ¿no? Role. Entonces aquí estaba mal. Entonces hay que tener cuidado con estas dos palabras, ¿no? Siguiente tenemos wonder y wonder. Wonder y wonder. Veamos en nuestro sitio web si nos da una diferencia en la pronunciación. Wonder. 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 Sí, muy poquita la diferencia. Wonder y wonder. Wonder y wonder. Casi no se diferencia la pronunciación entre las dos. Wonder quiere decir maravilla, maravilla, algo maravilloso, wonder. This is wonderful, por ejemplo. ¿Sí? O a veces se utiliza como en una pregunta, quiere decir, me pregunto qué, I wonder what, I wonder why. Me pregunto qué significa. I wonder what what it means. Y wonder quiere decir, con la A, quiere decir eh, estar dándose vueltas en algún lado. Es como encontrarse uno perdido, dando vueltas en ciertos lugares. Veamos si hay una traducción un poco más eh, deambular, sí, más precisa aquí. Deambular, pasear, caminar. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día le escuché a una chica de bienes raíces que dijo, feel free, estamos visitando una casa para comprar y la señorita decía, feel free to wander around. ¿Sí? Siéntase libre de andar, visitar. En el sentido de wander quiere decir como que uno pasea sin rumbo, sin dirección, sin una planificación. Es como que ella dice, ya, vayan por donde gusten, paseen sin problema, deambulen por donde quieran. ¿Sí? Siguiente tenemos steward, steward y steward. Steward es un sirviente.
Y lo he querido colocar aquí estas palabras porque a veces me ha generado un poco de confusión cómo se escribe Stuart. Porque estas otras dos son apellidos. Aunque esta también sí he visto que se usa como apellido, Stuart. Pero Stuart tiene el significado de un sirviente. ¿Sí? Una persona con guantes blancos en una fiesta es una steward, es un sirviente. O también pueden ser la gente que trabaja para ustedes, son sus sirvientes. De una forma positiva, ¿no? No es algo que se vea en una forma negativa. Pero Stewart es un apellido y también este de acá se pronuncia igual, Stewart. Ambos se pronuncian igual, Stewart y Stewart. Si lo buscan este de aquí, el último Stewart, en el internet van a encontrar que está traducido como Eduardo y hace referencia a los reyes o la realeza de los Eduardos. ¿Sí? Entonces quería colocarlo aquí para que lo vean. Siguiente tenemos clothes. Acá clothes y cloths. Clothes y cloths. La pronunciación es diferente, ¿no? Cloths y clothes. ¿Sí? Cloths y clothes. Tenemos acá, este de aquí quiere decir arropar, es de un verbo, arropar. Entonces tenemos he clothes his son.